Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasá 38, Korah. Números 16, 1, 18, 32. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torah. Bamidbar 16, 1, 13, 16, 14, 19, 16, 20, 43, 16, 20, 17, 8, versión hebrea, 16, 44, 50, 17, 9, 15, 17, 1, 9, 17, 16, 24, 17, 10, 18, 20, 17, 25, 18, 20, 18, 21, 32, Maftir. 18, 30, 32, Haftarah. 1 Samuel 11, 14, 12, 22, los escritos de emisarios. Juan 9, 1, 10, 42. Korah, significa depilado. Primera Aliyá, Bamidbar 16, 1, 13. 16, 1 Y se rebeló Korah, hijo de Yitzhar, hijo de Keat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ion, hijo de Pelet, hijos de Reubén. Korah no había sido nombrado jefe de los Keatitas, sino Elitzafán, un primo más joven. Compárese el comentario sobre Números 3, 30. El abuelo de Korah fue Keat, compárese Éxodo 6, 18, 22. El padre de Korah fue Yitzhar, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elitzafán. El padre de Korah fue mayor que el padre de Elitzafán. Uziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el Nazí, jefe, del clan de Keat. ¿Qué sienten los hermanos mayores, y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde en Korah? ¿Qué pasó con Ismael cuando Yitzhak, su hermanastro pequeño, fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esaf cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Tuvieron celo y amargura. Esos celos y esas envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones, y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el Islam y el judaísmo, y entre los romanos y los judíos, entre el cristianismo y el judaísmo. Los descendientes de Ismael adaptaron una religión que cultiva el odio contra el judío. Lo mismo había sucedido con el cristianismo, se formó una religión basada en no querer ser como los judíos. Los descendientes de Esaf formaron el Imperio Romano, y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. Los romanos siempre han odiado a los judíos, y la religión romana sigue con esa actitud. La raíz de este odio está en una situación familiar. La cuna para la rebeldía de Korah fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón. Alguien pensará que Yahuwah debería haber dado a Korah un puesto importante para que no se enfadara y llegara a esta rebeldía. Pero así no funciona en el reino. El problema no es Yahuwah sino la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que Yahuwah ha puesto sobre él. Esa fue la medicina que Yahuwah estaba dando a Korah, pero él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas. Tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Mosé y Aarón, Efraín y Menasé. Qué grandeza había en Joseph, porque logró inculcar la Torá en sus dos hijos mayores para que no tuvieran la misma envidia y peleas que él mismo había experimentado con sus hermanos. Joseph pudo romper esa maldición generacional y combatir y erradicar de su propia familia toda clase de envidia. De la misma manera los descendientes de Korah lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las escrituras. Eran levitas, que tenían puestos importantes. El profeta Samuel fue descendiente de Korah, compárese 1 Crónicas 6, 33, 38.
El que está contento y fiel en la posición y el llamado que Yahuwah le ha dado, recibirá una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Yahuwah, Él nos exalta, en su debido tiempo, como está escrito en 1 Pedro 5, 5, 6. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Elohai resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Elohai, para que Él os exalte a su debido tiempo. Koraj se rebeló y perdió todo, fue tragado por la tierra junto con los que le habían seguido en su ruaj rebelde. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas, mediante la tesubá, arrepentimiento. En Números 26, 8, 9 está escrito, el hijo de Palú, Eliab. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram convocadores de la asamblea, y que contendieron contra Mosé y contra Aarón con el grupo de Koraj. Cuando contendieron contra Yahuwah, el padre de Datán fue Eliab, hijo de Palú, de la tribu de Reubén. Reubén había sido desplazado como primogénito, en cuanto a la herencia de la primogenitura y la promesa mesiánica. Vemos el mismo patrón aquí como en el caso de Koraj. ¿Será que Reubén no había logrado combatir todo el sentimiento de envidia y de rencor por ser desplazado, y por eso pudo enraizarse en sus descendientes? El ruaj rebelde contamina y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar Números 2, 10, con 3, 29, vemos que los reubenitas tenían su campamento al sur del Mishkan, al igual que los hijos de Keat. Yahuwah los puso juntos. En lugar de combatir la envidia, desarrollaron la rebeldía y se unieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que representaba a Yahuwah, Mosé, acusándole de haberse levantado a sí mismo y a su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia. 16, 2. Y se alzaron contra Mosé, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, convocados a la reunión, hombres de renombre. Los que se rebelaron tenían posiciones altas en el pueblo. 16, 3. Y se juntaron contra Mosé y Aarón, y les dijeron, es demasiado para vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Yahuwah está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, os levantáis por encima de la asamblea de Yahuwah? Dijeron a Mosé y a Aarón, es mucho para vosotros Raflahem. Tenéis una posición demasiado alta. Os levantáis por encima de la asamblea. Vais en contra de las reglas democráticas. Pensaban que Mosé estaba dando privilegios a sus familiares y allegados. Ellos dudaron del origen divino de lo que estaba haciendo Mosé. En Mateo 24, 45 está escrito, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su amo puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Este texto nos enseña que Yahuwah es el que pone líderes sobre otros. No es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por Yahuwah. Mosé no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo. Yahuwah lo había puesto allí, al igual que a Aarón. Así que, al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino a Yahuwah que los había puesto allí. 16, 4. Cuando Mosé escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Cuál fue la reacción de Mosé? Se postró ante Yahuwah, que le había puesto en esa posición, en lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo. El que se humilla será enaltecido. Mosé y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa de Yahuwah, y así podían combatir la rebeldía, dejando todo en las manos de Yahuwah. En 2 Timoteo 2, 19 está escrito. No obstante, el sólido fundamento de Elohai permanece firme, teniendo este sello. El Yahuwah conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre de Yahuwah. En los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea, el fundamento de Elohai. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes. Yahuwah conoce a los que son suyos. Todo aquel que invoca el nombre de Yahuwah se aparta de la iniquidad. 16, 5. Y habló a Koraj y a todo su grupo, diciendo, mañana temprano Yahuwah mostrará quién es de él, y quién es Kadosh, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, lo acercará así.
Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento de Elohai. Yahuwah conoce a los que son suyos. El segundo mensaje está en el verso 21, ver comentario abajo. 16:7. Y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia de Yahuwah. Y el hombre a quien Yahuwah escoja será el que es Kadosh. Es demasiado para vosotros, hijos de Leví. Los levitas ya tenían una posición alta, pero estaban buscando una posición superior, sin entender quién es el que pone autoridades. Mosé dice que así no se hacen las cosas en el reino. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse ante Yahuwah. Los puestos no son logrados mediante un afán humano y medios forzosos o influencias humanas. Yahuwah es el que pone líderes. Él es el quien levanta y eleva a las personas a las posiciones altas. Ten mucho cuidado con la lucha de poder. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, estamos perdidos. Los rebeldes invocaron el poder del pueblo, para afirmar su posición de liderazgo, como diciendo, todo el pueblo es Kadosh, tiene una posición alta delante de Yahuwah. Vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales. Nadie es mejor que otro. Así que nosotros también podemos opinar. Nosotros también podemos estar en una posición alta. Algunos comentaristas opinan que fueron los primogénitos de la tribu de Reubén que se levantaron junto con Korah. Los primogénitos habían sido reemplazados por los levitas en su función de sacerdocio. Sin embargo, no podían exigir una posición que Yahuwah les había quitado. No entendían la esencia de la autoridad. La autoridad no viene del pueblo, sino de Elohai, el juez supremo, que es la autoridad máxima. En 1 Timoteo 3:1-7 está escrito, palabra fiel es esta: si alguno anhela el cargo de líder, buena obra desea hacer. Un líder debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación de Elohai? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. No es malo desear un puesto de liderazgo, si uno tiene motivos puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto a Yahuwah, obedeciendo sus mandamientos teniendo un carácter aprobado. 16:9-10. No os es suficiente que el Elohai de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel, para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del Mishkan de Yahuwah, y para estar ante la congregación para ministrarles, y que se te ha acercado a ti, Korah, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. ¿Y pretendéis también el Cohen? Mosé los está recordando su posición predilecta como levitas y jefes. No era suficiente para ellos servir a Yahuwah de esa manera. Pretendían algo mayor, con malos deseos basados en la envidia y la rivalidad, como está escrito en Jacobo 3:14-16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. 16:11. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra Yahuwah, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que protestéis contra él? El que se rebela contra las autoridades se está rebelando contra Yahuwah, que puso esas autoridades. No hay autoridad que no haya sido puesta por él, según Romanos 13:1-6, donde está escrito, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Elohai, y las que existen, por Elohai son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Elohai se ha opuesto, y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad.
Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Elohai para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Elohai, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque son servidores de Elohai, dedicados precisamente a esto. 16:13. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también te estás haciendo un príncipe sobre nosotros. Aquí vemos que hay rebeldía abierta contra la autoridad delegada. Mosé tenía el derecho de gobernar sobre ellos no por su propia voluntad, sino para cumplir un llamado de Yahuwah. Segunda Aliyah, Bamidbar 16:14, 19. 16:15. Mosé se enojó mucho y dijo a Yahuwah, no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Mosé se enojó mucho porque estaban dudándose sus motivos como líder. Ellos pensaban que Mosé estaba dirigido por sus deseos carnales cuando estaba tomando la posición de líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así. Ellos deseaban mandar, y no podían entender los motivos puros de un hombre de Elohai. Pensaban que él gobernaba con los mismos motivos que ellos tenían para querer gobernar. Se equivocaron grandemente. Uno que tiene esta actitud nunca puede calificar para un puesto de liderazgo dentro del reino. Cuando Mosé fue enviado de la casa de su suegro para ir a sacar a los hijos de Israel de Egipto, tenía el derecho de recibir un subsidio de transporte. Los hijos de Israel deberían haber pagado el asno con el cual él viajaba, compárese Éxodo 4:20. Pero como Mosé era un buen líder no exigió esto del pueblo, aunque tenía todo el derecho para ello, sino sacrificó de sus propios bienes para servir al pueblo, como está escrito en 1 Corintios 9:11, 12. Si en vosotros sembramos lo ruajim, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo a la buena nueva del Mashiach. Ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Estas son palabras de un verdadero líder. Un líder que no saca provecho personal ni hace daño a su pueblo es un líder perfecto. Mosé dice primero que no ha tomado provecho económico de su pueblo, y luego dice que no les ha hecho ningún daño. En cada momento supo qué hacer proféticamente para no hacer daño a ninguno de su pueblo. ¡Qué ejemplo de líder! A un líder le toca estar en situaciones límite en muchas ocasiones. En esos momentos es muy común que tiene que elegir entre dos o varias opciones negativas. Si elige una de ellas pierde por un lado, y si elige la otra, pierde por el otro lado. La manera como actúa en esa situación muestra si es un buen líder o no. Si toma una decisión que causa pérdida para él y beneficio para el pueblo, es un buen líder. Si toma una decisión que causa pérdida para el pueblo y beneficio para sí mismo es un desastre de líder. Mosé no se aprovechó de su posición de líder, y no hizo daño a nadie. Que Yahuwah nos dé gracia para ser como él. En Juan 10:11b está escrito, el buen pastor su vida da por las ovejas. En 2 Corintios 7:2 está escrito, aceptadnos. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Este es el testimonio de un buen líder. Tercera Aliyah, Bamidbar 16:20, 43, 16:20, 17:8. 16:21, 26. Apartaos de entre esta congregación, para que yo la destruya en un instante. Y habló a la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Aquí encontramos el segundo mensaje del sello que está en el fundamento de Elohai. Apartaos de entre esta congregación, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca. El que invoca el nombre de Yahuwah tiene que apartarse de la maldad. Sin que duda nadie verá a Yahuwah, compárese Hebreos 12:14. Estas dos cosas son fundamentales.
Yahuwah conoce a los que son suyos, una relación personal con Yahuwah y con su hijo Yahushua HaMashiach, compárese Juan 17:3. Todo aquel que invoca el nombre de Yahuwah se aparta de la iniquidad, una vida en Kedusá en obediencia a los mandamientos de la Torá. El que no edifica sobre este fundamento caerá en las crisis profundas de la vida. 16:30. Pero si Yahuwah hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Sheol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Yahuwah. Las palabras hebreas que han sido traducidas como hace algo enteramente nuevo son Bria y Bara, que significan creación y crear. La palabra Bara es la misma que aparece en Bereshit 1 donde habla de la creación del mundo. Esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo. Este fenómeno no se había dado en ninguna otra ocasión anterior. Así se mostraron varias cosas. 1. Mosé no había hablado y actuado por sí mismo. 2. La rebeldía contra un líder manifiesta el menosprecio contra Yahuwah. 3. Las consecuencias de la rebeldía son desastrosas. 16:32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coraj con todos sus bienes. Los hijos de Coraj no fueron tragados por la tierra, compárese Números 26:11. Al ver las consecuencias del pecado de su padre se arrepintieron y fueron salvos. 11 salmos fueron escritos por los hijos de Coraj, compárese Salmo 42:1, 44:1, 45:1. 46:1, 47:1, 48:1, 49:1, 84:1, 85:1, 87:1, 88:1. 16:41, 17:6. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Mosé y Aarón, diciendo: Vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo de Yahuwah. Toda la congregación murmuró y así fue desatado el malaj de la muerte, como está escrito en 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Esto nos enseña que la lazón jará, la mala lengua, desata poderes dañinos. Un ángel destructor tiene el derecho legal para obrar donde hay murmuración. Aprendamos a no murmurar para que no nos dañe el ángel destructor. La rebeldía pasó a toda la congregación. No tenían temor de rebelarse aunque habían visto los resultados de la rebeldía de Coraj, cuando la tierra abrió su boca, porque tenían ya en su interior una sentencia de muerte. Ya se sentían perdidos. Yahuwah los había dicho que iban a morir en el desierto, y por eso no tenían nada que perder. Una persona que no se siente perdida teme perder su vida, pero una persona que ya se siente marcada como rechazada y perdida no le importa usar medios y métodos autodestructibles. El que tiene un complejo de rechazo o se siente perdido, en el sentido de haber perdido el valor como persona, es peligroso para los demás. No le importa dañar a los demás. Para él da lo mismo. La mejor manera de sanar una persona criminal, es devolverle el valor como ser humano, para que se sienta valiosa. Hay dos clases de rebeldía. O rebeldía secreta. O rebeldía abierta. En Mateo 21, 28, 31 está escrito: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero, le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose al otro, le dijo a lo mismo. Pero él respondió y dijo: Yo iré, mi amo. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dicen: el primero. En esta parábola de nuestro Rebbe Yahushua tenemos un ejemplo de los dos tipos de rebeldía. El que dice y no hace es rebelde, está manifestando una rebeldía oculta, y no hace la voluntad del Padre. El que tiene rebeldía abierta la manifiesta con palabras y hechos. Pero en este caso vemos como hubo arrepentimiento en el hijo que tenía rebeldía abierta. En el otro no. La pereza es una forma engañosa de rebeldía oculta. La rebeldía abierta que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Mosé no podía detenerla como las otras veces.
Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo estuviera dispuesto a morir en lugar del pueblo. Cuarta Liyá, Bamidbar 16, 44, 50, 17, 9, 15. 16, 46, 17, 11. Y Mosé le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él fuego del altar, y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte de Yahuwá. La plaga ha comenzado. Esto nos enseña que la única manera de parar la plaga fue que el máximo representante del pueblo estuviera dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo. El Cohen Agadol Aarón, figura de Yahushua HaMashiach, tomó fuego del altar, símbolo de la entrega total, e incienso, símbolo de intercesión, y corrió al pueblo donde estaba la plaga, arriesgando así su vida. Parece que la plaga empezó en los bordes del campamento, entre los que estaban más lejos de Yahuwá. Y cuando Aarón se enfrenta con la muerte, cesa la plaga. 16, 48, 17, 13. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Si no se hubiera detenido la plaga, Aarón hubiera muerto. Esto nos enseña que él estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El malaj destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí, impidiéndoselo. De una manera similar Yahushua Mashiach dio su vida como un sacrificio en el altar y como un incienso para que la plaga sobre Israel y las naciones se detuviera. Por medio de su sacrificio estamos vivos todos aquí hoy. 16, 49, 17, 14. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Korah. 14.700 personas fueron matadas por un solo malaj en un instante. De esto aprendemos cuánto poder tiene un solo malaj. Al hacer un cálculo aproximado llegamos a la conclusión de que el ángel podía haber matado entre 25, 40 personas por segundo. ¡Qué poderosos son los malajim! Quinta Aliyá, Bamidbar 17, 1, 9, 17, 16, 24. 17, 2, 17, 17. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas. 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas. Y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Yahuwá tomó la decisión de mostrar, mediante una obra sobrenatural, quién fue escogido para estar delante de su presencia, para así disminuir las quejas de los hijos de Israel contra el liderazgo. Con esta obra Yahuwá manifestó que Aarón no había sido instalado en el puesto de Cohen Hagadol por Mosé, sino por su mandato. Un palo muerto, usado como vara, recibió nueva vida para mostrar la autoridad del liderazgo. Lo que verdaderamente manifiesta si un líder Rohim ha sido puesto y es respaldado por Yahuwá, es si el poder de la resurrección opera mediante su ministerio. De la misma manera la resurrección es la evidencia de que Yahushua HaMashiach ha sido puesto por Yahuwá como el Cohen Hagadol celestial y juez sobre vivos y muertos, como está escrito en Hechos 2, 36. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Yahushua a quien vosotros clavaron en la estaca de ejecución, Yahuwá le ha hecho Marya y Mashiach. En Hechos 17, 31 está escrito: porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Cuando esta resurrección haya sido manifestada a todo el pueblo de Israel, cesarán las quejas contra Yahushua. Sexta Liyá, Bamidbar 17, 10, 17, 25, 18, 20, 18, 20. 18, 1. Entonces Yahuwá dijo a Aarón: tú y tus hijos, y tu casa paterna contigo, llevaréis la culpa en relación con el Makom Kadosh. Y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro Kohanim. En el capítulo 18 el Kohanim es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo cuando dijo todos moriremos al acercarnos al Makom Kadosh, compárese 17, 12, 13. Solo los Kohanim y los levitas podrán ejercer el ministerio en el Makom Kadosh. El pueblo podía entrar en el atrio, pero no acercarse al altar ni entrar en el Makom Kadosh.
Los Kohanim tienen que llevar la culpa de los pecados de los hijos de Israel, en cuanto al Makom Kadosh. El Kohanim es responsable del pueblo, tanto para enseñar para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo peque. Según Rashi, se está refiriendo a la responsabilidad que cae sobre los Kohanim de advertir cualquier lego que pudiera llegar a tocar los objetos sagrados. 18:12. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten a Kohanim, te las daré a ti. Todo lo mejor es entregado al Kohanim, como representante de Yahuwah. Para dar ofrendas hay que dar de lo mejor. Una ofrenda agradable tiene que costar. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es resit. Es la misma palabra que aparece en Bereshit 1:1 como la primera palabra de la Torá. El Mashiach es el resit, las primicias de toda creación, compárese Juan 1:1-3, 1 Juan 1:1, Colosenses 1:15-16, Revelación 3:14, 18:13. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra, que traigan a Yahuwah, serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. La palabra hebrea que ha sido traducida como primeros frutos es bikurim. En 1 Corintios 15:20 está escrito: mas ahora el Mashiach ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aquí se habla de la resurrección de Yahushua como primicias, aludiendo al bikurim de los productos de la tierra de Israel. Esto nos enseña que por medio de la resurrección, Yahushua se entregó como una ofrenda al Padre y a los hombres. 18:14. Toda cosa dedicada en Israel, será tuya. En el Talmud se mencionan 24 donaciones que los israelitas separan para los Kohanim, 10 de ellas son comidas por los Kohanim en el atrio del templo, 4 son comidas en toda la ciudad de Jerusalén y 10 son comidas en cualquier ciudad de la tierra de Israel. Sacrificios consumidos en el área del templo. 1. Partes de un animal terrestre sacrificado por el pecado. 2. Partes de un ave sacrificada por el pecado. 3. La ofrenda por la culpa. 4. La ofrenda por la culpa pendiente. 5. Partes de los sacrificios de paz de la asamblea en Shavuot, compárese Levítico 23:19. 6. El remanente del lot de aceite usado para purificar a un leproso, compárese Levítico 14:10 ss. 7. Los 2 panes ofrendados en Shavuot, compárese Levítico 23:17. 8. El pan de la proposición, compárese Éxodo 25:30, Levítico 24:5-9. 9. El remanente de las ofrendas de harina. 10. El remanente de la ofrenda del homer, compárese Levítico 23:10. Sacrificios consumidos en la ciudad de Jerusalén. 11. El resto del animal primogénito macho doméstico, caser que fue sacrificado sobre el altar. 12. Las primeras frutas, bikurim. 13. Partes de la ofrenda de acción de gracias y el carnero del Nazareo, compárese Levítico 7:11-14. Números 6:19. 14. Las pieles de los sacrificios, compárese Levítico 7:8. Sacrificios consumidos en cualquier ciudad en Eretz Israel. 15. La porción separada de la cosecha, terumá. 16. El diezmo del levita, entregado al sacerdote del diezmo que ha recibido. 17. La torta separada de la masa, jalá. 18. La primera lana del esquileo. 19. El hombreo, quijadas y estómago de todo animal que es faenado, aunque no es un sacrificio. 20. El dinero para la redención de un hijo primogénito, pidyonaben, compárese Números 18:15-16. 21. La redención por el primogénito de un burro, compárese Éxodo 13:13. 22. Un campo consagrado que no ha sido redimido dentro de su tiempo asignado, compárese Levítico 27:16-21. 23. Un campo dedicado como jerem, propiedad de los sacerdotes, compárese Números 18:14. 24.
Propiedad robada de un converso y regresada por el ladrón después de que el converso hubo fallecido no dejando herederos, compárese números 5, 7, 8. 18, 15, 16. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten a Yahuwah, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales impuros redimirás. En cuanto a su redención, de un mes los redimirás, según tu valuación, por 5 siclos en plata, según el ciclo del santuario que es de 20 geras. El primogénito de los hombres tiene que ser redimido con dinero, a partir de los 30 días de edad. En Lucas 2, 22, está escrito que los padres de Yahushua cumplieron este mandamiento, a partir de los 40 días de la edad del niño. 18, 19. Todas las porciones separadas, terumá, de las cosas consagradas, que los hijos de Israel ofrezcan a Yahuwah, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente de sal delante de Yahuwah para ti y para tu descendencia contigo. La sal nunca pierde su fuerza, por eso es usada como señal de pacto. En Mateo 5, 13 está escrito: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal no puede perder su fuerza, pero puede ser mezclada con arena y así pierde su fuerza. La arena simboliza los conceptos humanos. La sal representa la paz perpetua, según Marcos 9, 50, donde está escrito: la sal es buena. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Séptima Aliyá, Bamidbar 18, 21, 32. 18, 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. El diezmo, en hebreo maaser, es la parte de los productos agrícolas que hay que separar una vez al año y entregar a sus respectivos destinatarios. Hay 3 tipos de diezmo. El primer diezmo, en hebreo maaser rizón, el segundo diezmo, maaser sheni, y el diezmo del pobre, maaser ani. 1. En primer lugar se separa la terumá, la porción separada que se entrega directamente al sacerdote. La cantidad oscila entre 1, 7, 2, 5%, 1, 60, 1, 40, del producto. 2. En segundo lugar se separa el maaser rizón, que es el 10% de lo que queda del producto, y se entrega al levita. El levita, a su vez, separa el diezmo de lo que recibe, que se llama terumad maaser, y lo entrega al sacerdote, compárese Números 18, 26. 3. En tercer lugar, se separa el maaser sheni, que es el 10% de lo que queda del producto, y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primero, segundo, cuarto y quinto años del ciclo agrícola de 7 años, compárese Deuteronomio 14, 22, 26. En el tercero y sexto años, en lugar del maaser sheni se separa el maaser ani, el cual es entregado a los pobres, Deuteronomio 14, 28, 29. En el séptimo año no se separan los diezmos de la agricultura. Los obreros que obtenían sus ganancias en trabajos que no tenían que ver con la agricultura, por ejemplo pescadores y mercaderes, diezmaban también en el séptimo año. En Mateo 23, 23, está escrito: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. En este caso el Mesías secundó la halajá de los fariseos que dice que hay que diezmar también de las hortalizas y las verduras, no solamente de los 7 frutos de la tierra mencionados en la Torá, compárese Deuteronomio 8, 8. El diezmo ha sido constituido por Elohim como un principio para el hombre desde la creación al igual que el Shabbat. Adán tenía que labrar todos los árboles del huerto, pero no podía comer de todos ellos. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ser trabajado pero no comido. El principio del diezmo es trabajar cierto tiempo sin poder aprovecharse de ello.
El que trabaja 40 horas a la semana, está trabajando 4 horas para su diezmo sin poder comer de esas horas. Con otras palabras, el diezmo corresponde al trabajo de 4 horas. El obrero no podrá sacar beneficio propio de él. El mismo principio fue establecido en el huerto del Edén. Adán tenía que trabajar el árbol de la ciencia cierto tiempo sin sacar beneficio personal de él. De los otros árboles podía sacar beneficio de su trabajo. Así que el principio del diezmo es algo que fue establecido desde la creación y es parte de las normas originales para el hombre. En las escrituras, el número 10 representa la totalidad. Por esta razón, el que da el diezmo está reconociendo que no es dueño de sus bienes, sino solo un administrador de los bienes del Eterno. El que no da el diezmo no reconoce al dueño del universo en su economía personal. De la misma manera sucede con el Shabbat. El que no guarda el Shabbat, dado desde la creación, no reconoce al Creador sobre su tiempo. El diezmo es un Shabbat en la economía. El principio del diezmo no depende del servicio en el templo. El primer hombre, Adán, dio el diezmo, hasta el día en que comió de él. El que come del diezmo está cometiendo el mismo pecado que Adán cuando comió del árbol prohibido. Abraham dio el diezmo a Melquisedec que, según la tradición, fue su profesor de Torá. Jacob dio el diezmo cuando volvió de Padán Aram. Esto nos enseña que el factor templo no decide si se va a dar el diezmo o no, solamente dónde se debe entregar el diezmo. Los levitas tienen la obligación de enseñar Torá al pueblo. Si una persona ocupa el lugar de maestro de Torá, en cierto sentido está haciendo el trabajo de un levita, y merece una recompensa económica por su labor, como está escrito en 1 Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y, el obrero es digno de su salario. En Mateo 10, 10b está escrito, el obrero es digno de su sostén. En 2 Corintios 11, 8 está escrito, a otras congregaciones despojé, tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Yahushua Hamashiach recibe el diezmo como Cohen Hagadol según el orden de Melech Tzadik, como está escrito en Hebreos 7, 8. Aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. De esa manera queda establecido que, a partir la resurrección de Yahushua, el diezmo puede ser entregado a los obreros que están sirviendo a tiempo completo en el ministerio del Melech Tzadik. En 1 Corintios 9, 1, 14 está escrito, no soy libre, no soy emisario, no he visto a Yahushua nuestro Marya. No sois vosotros mi obra en Yahushua Hamashiach. Si para otros no soy emisario, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi ministerio en el Mashiach Yahushua. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás emisarios y los hermanos del Mashiach y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quien cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la Torá esto mismo? Pues en la Torá de Mosé está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Yahushua los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo a las buenas nuevas del Mashiach. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó Yahushua que los que proclaman las buenas nuevas, vivan de las buenas nuevas.
De la misma manera como los que servían en el templo comían de los diezmos, las ofrendas y los sacrificios, los que están sirviendo con la predicación y la enseñanza a tiempo completo en la congregación del Mashiach, tienen el derecho de vivir de los diezmos y de las ofrendas. Esto es lo justo. Sin embargo, si desean, podrán negarse ese derecho, como fue el caso de los emisarios Saúl y Bernabé. En Gálatas 6:6 está escrito: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. En Filipenses 4:17 está escrito: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. El emisario Saúl estaba más interesado en el beneficio de la dádiva en los dadores que en la misma dádiva. Él se alegraba muchísimo por el dinero que le habían dado, porque sabía que al cumplir ellos con este mandamiento, iban a ser grandemente bendecidos, como está escrito en el versículo 19. Y Yahuwah proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en el Mashiach Yahushua. Un líder tiene que estar más interesado en el beneficio del pueblo que en el suyo propio. En Números 18, 21, 24 está escrito: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda a Yahuwah, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos: entre los hijos de Israel no tendrán heredad. El diezmo es dado a Yahuwah, y luego él se lo da a los levitas. Así que, ninguno puede decir que está dando el diezmo en los hombres, aunque en lo práctico son los hombres los que reciben el diezmo, compárese Hebreos 7:5. El diezmo es dado a cambio del ministerio levítico. Parte de ese ministerio es la enseñanza de la Torá, como está escrito en Deuteronomio 17:9, 11. Y vendrás al cohen levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que Yahuwah escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. En Deuteronomio 33, 8, 10, está escrito: y de Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón Kadosh, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su madre: no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra, y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torah a Israel. Pondrán incienso delante de ti, y ofrendas de ascensión perfecto sobre tu altar. En Malaquías 2, 4, 7 está escrito: entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Yahuwah de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera Torá estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la Torá de su boca, porque él es el mensajero de Yahuwah de los ejércitos. Como parte del ministerio sacerdotal y levítico consiste en enseñar la Torá, es justo dar el diezmo en las instituciones donde se enseña la Torá para que sea entregado a los maestros de las escrituras. 18:29 De todos los dones que recibís presentaréis toda porción separada, terumá, a Yahuwah, de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas. Según Rashi, esto significa que el levita tiene que dar primero una porción separada al cohen de lo que ha recibido del pueblo, en hebreo trumá gedolah, que corresponde más o menos a una 50ª parte del total. Luego entrega el diezmo el cohen, la terumá maaser. En Proverbios 3, 9, 10, está escrito: honra a Yahuwah con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El que daba el diezmo estaba honrando a Yahuwah. El que no daba en Israel el diezmo lo ignoraba y lo deshonraba. Y por eso Yahuwah llamó a cuenta a todo Israel en los tiempos en que los levitas y los Kohanim ejercían el servicio en el Mishkan, cuando éste estaba construido.
Veamos cómo Yahuwá reprendió en Malaquía a las 12 tribus de Israel por haber descuidado este mandamiento de separar el diezmo de todas sus cosechas y de todos sus animales, y darlo a los levitas para su sustento perpetuo delante de Yahuwá. En Malaquías 3, 8, 12 está escrito: robará la nación de Israel a Yahuwá su Elohai. Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo el alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice Yahuwá de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahuwá de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis una tierra de delicias, dice Yahuwá de los ejércitos. En esta parasá están los mandamientos número 388, 396 de los 613, 380. Precepto de custodiar la tienda de la cita, números 18, 4, 381. Prohibición para los Kohanim de desempeñar el cargo de los levitas y para los levitas de desempeñar el cargo de los Kohanim, números 18, 3, 382. Prohibición para alguien que no es Cohen de entrar en el Makom Kadosh, números 18, 4, 383. Prohibición de descuidar el cargo del Makom Kadosh y del altar, números 18, 5, 384. Precepto de redimir el primogénito de un ser humano, números 18, 15, 385. Prohibición de redimir el primogénito de un animal doméstico puro, números 18, 15, 386. Precepto del servicio de los levitas en el Makom Kadosh, números 18, 23, 387. Precepto de dar el diezmo en los levitas, números 18, 24. 388. Precepto para los levitas de dar el diezmo del diezmo recibido, números 18, 26.